Quisiera simplemente tener un tiempo de meditación con ustedes y tomar Segunda de Reyes, capítulo 2, y ver algo aquí exactamente en el tiempo del arrebatamiento. Esto que vamos a leer aquí es exactamente el tiempo del rapto del profeta Elías, cuando Dios quiso alzar a Elías. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Había llegado el tiempo, había llegado el día. Vean que no es a nuestro tiempo, es al tiempo de nuestro Señor. Pero llegó el tiempo en que Dios quiso alzar a Elías. Y Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Bendito Señor, hemos leído tu santa palabra. El profeta, él nos habló que cualquier hombre, Señor, con suficiente educación para poder leer, podría leer este libro, pero nadie podría traer la interpretación de él, pues está escrito que no es de privada interpretación. Pero Señor, nosotros en esta noche estamos esperando en ti, en tu misericordia, en la unción del Espíritu Santo que venga sobre nosotros, y que estas pocas cosas, quién sabe, que serán habladas, Señor, puedan ser inspiradas y encontrar un corazón que tal vez esté necesitando algo, Señor, necesitando un estímulo, necesitando un toque de ti, Señor, para que, como escuchamos al hermano Mauricio hablar al principio, para que su visión pueda ser regulada de una mejor manera quizás. Te damos gracias por eso, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes, y nos entregamos enteramente a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias también al pastor Flores por la confianza que nos da de poder estar aquí con ustedes. Quisiera tener un pequeño temita y quién sabe hablar acerca de el camino para el rapto. Nosotros sabemos que está escrito que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y sabemos también, como nos dijo el profeta, que Dios está obligado con su palabra. Él no puede pasar por encima de su palabra, y Dios realmente cumple sus promesas exactamente de la manera que Él las prometió, de la manera que Él nos dio. No importa
si el mundo religioso, la mayoría del mundo religioso espera algo de alguna manera, Dios lo cumplirá exactamente de la manera que lo prometió en la palabra. Y nosotros hemos sido privilegiados en este tiempo de que Dios nos ha enviado un profeta, no porque nosotros fuéramos merecedores, pero su gracia nos ha alcanzado y nos ha traído a esta palabra. Y por la gracia de Dios no estamos usando un binóculo propio, unos lentes propios, sino que nosotros nos hemos podido poner los lentes del profeta y mirar a través de esos lentes para que todo se aclare a nuestra frente y poder mirar la palabra a través de la luz que fue dada en el tiempo de la tarde. Entonces, quisiéramos hablar acerca de estas cosas, porque ustedes ven, hermanos, que todas las cosas que nosotros tenemos hoy, ellas fueron profetizadas. De hecho, nada acontecería sin que antes fuera hablado. Para que algo pueda acontecer, la palabra tiene que ser hablada. La palabra tiene que salir. Y ustedes saben que el profeta nos enseñó que toda palabra que fue hablada por cada mortal que vivió aquí en la tierra, ella está grabada y saldrá el día del juicio. Y el profeta dice, mi voz también está siendo grabada y yo tendré que responder por este mensaje que les estoy predicando. Entonces, sabemos que todas esas voces que hablaron, muchas voces de blasfemos, muchas voces de personas inicuas, impías, y eso ha sido la mayoría en todos los tiempos. Pero si la cuarta dimensión fuera abierta para nosotros en este momento y lo pudiéramos escuchar con nuestros oídos naturales, realmente nosotros estaríamos en una torre de Babel. Serían voces por todos lados, voces de diferentes tipos, hablando de diferentes cosas. Pero sabemos que todas esas voces algún día tendrán que pasar. Algún día serán destruidas, algún día no habrá memoria de ellas. Pero el hermano Branham nos habla de voces indestructibles, de voces que hablaron palabras que no pueden pasar, que son indestructibles. Y como está escrito, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hubieron también en medio de todas esas voces que fueron grabadas, voces de hombres que se pararon y dijeron, así dice el Señor. Voces fonéticas de hombres mortales, pero que hablaron, voces o palabras, mejor dicho, palabras eternas que no pueden pasar. Y esas voces también están allí para juicio, dice el hermano Branham. Pero vean, hermanos, vemos entonces que la palabra tuvo que ser hablada. Nosotros vemos que aquella palabra que en el principio fue manifestada, según San Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El profeta nos muestra en el mensaje quién es este Melquisedec, que primero era un pensamiento. Jesús era un pensamiento en la mente de Dios, así como cada uno de nosotros también éramos un pensamiento en la mente de Dios. Allí estábamos. Ese es nuestro origen. De allí nosotros salimos. Y ustedes saben, Jesús dijo, salí de Dios y vuelvo a Dios. Nada puede volver a Dios si antes no ha salido de Dios. Y Jesús era un pensamiento en la mente de Dios, apenas un pensamiento. Pero cuando Dios lo habló, aquello vino a manifestación y fue el verbo. Cuando Dios lo habló, aquella palabra se transformó en un evento, aquella palabra se materializó. Y aquello produjo exactamente lo que Dios habló, el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Amén. Entonces el verbo, la palabra, estaba en la mente de Dios como un pensamiento. Pero luego que fue expresado, vino a materializarse. Y luego que se materializó y estaba con Dios y era Dios, Juan dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Allí entonces el hermano Branham nos muestra la condescendencia de Dios, de cómo Jesús estaba en el pensamiento de Dios y del pensamiento vino a ser la palabra, y de ser la palabra Él vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el hermano Branham dice, en esa condición era que Él sabía todas las cosas. Es por eso que Él sabía todas las cosas y en una edad temprana
de 12 años, él podía estar en el templo ocupado en los negocios de su padre. Él aún en una edad temprana, él podía mirar a María viniendo a él después de haberlo perdido en la fiesta. ¿Lo recuerdan? Y María dijo así: tu padre y yo te hemos estado buscando. Y él era la palabra. Y el profeta dice: la palabra siempre corrige el error. Y la palabra inmediatamente dijo: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? El hermano Branham dice, él estaba mostrando claramente allí que lo que había dicho María no estaba correcto, porque de lo contrario él estaría en una carpintería, ¿verdad, hermano? Y el profeta dice que María negó el nacimiento virginal. Después de haber testificado de eso con sus propias palabras, ella lo estaba negando. Pero vemos entonces que él primero fue la palabra, por eso él sabía todas las cosas. Pero el hermano Branham nos dice que nosotros nunca fuimos la palabra. Él dice que nosotros estábamos también en la mente de Dios, pero no vinimos como Jesús vino. Nosotros vinimos de la mente de Dios, del atributo de Dios, directamente a la carne. Nunca fuimos la palabra. Y el hermano Branham dice, ¿qué es lo que nosotros sobrepasamos allí? Exactamente eso, la palabra. Y vinimos de la mente de Dios directamente a la carne para ser tentados, pero no para ser vencidos. Aleluya. Yo estaba leyendo algo allí en el escritorio, no me lo recuerdo textualmente, pero habla acerca de eso, ¿verdad? De que somos vencedores. Y eso es lo que realmente nosotros somos. Pero vean, hermanos, nosotros salimos de la mente de Dios y vinimos directamente a la carne, y Jesús salió de la mente de Dios a la palabra. Pero la palabra se hizo carne para que nosotros llegáramos a ser la palabra. Amén. Entonces sabemos que la palabra es eterna, ella no puede pasar. Pero fue hablada por hombres mortales, por hombres que fueron muertos por causa de esa palabra. Y la palabra le fue revelada a ellos, porque nada acontece, graben esto, hermano, nada acontece sin que primero sea hablado. Y entonces todo estaba en la mente de Dios, la palabra. Y el hermano Branham nos muestra en el mensaje la ley teniendo una sombra. Es así, hermano Mauricio, no me viene bien. La ley siendo una sombra. Él nos dice que nosotros no leemos de la Biblia aquí lo que fue escrito apenas por la pluma de Juan o de Marcos o de alguno de los profetas, sino que esta palabra fue hablada antes que el mundo existiera. Y el profeta dice que aún el Cordero fue inmolado antes que el mundo existiera. Amén, ustedes pueden leerlo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Pero el hermano Branham nos muestra aquello con una gran realidad. Y él dice que realmente el Cordero fue inmolado antes que el mundo fuera creado. Y que en aquel momento que el Cordero fue inmolado, un certificado fue escrito, el libro de la vida del Cordero, y nuestros nombres fueron escritos allí. Amén. Y dice el profeta que el Cordero ya había sido inmolado, realmente ya había sido inmolado, dice él. Y solamente faltaba que pasaran 4000 años para que aquello viniera a materializarse aquí en la tierra. Él dijo así: mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Nosotros no podemos testificar de algo que ocurrirá en el futuro, de algo que nosotros no vimos. Para poder testificar de algo, es algo que nosotros vimos que aconteció y quedó en el pasado y hablamos de eso. Pero Dios podía hablar de cosas que vendrían mucho más allá en el futuro. Ahora, ¿por qué Dios pudo proyectar la sombra, hermanos? Ustedes saben que para proyectar una sombra tenemos que tener el objeto real, ¿verdad, hermano? Tenemos que tener la luz. Y delante de la luz tiene que haber un objeto real, tiene que haber una mano con 5 dedos para que ustedes puedan ver la sombra y ver que cuando eso suceda tendrá 5 dedos, será de esa manera, será exactamente como la sombra lo está mostrando. Eso es lo que el profeta nos mostró en la escritura y eso es maravilloso. No podemos fallar mirando estas cosas. Pero ¿cómo Dios pudo proyectar la sombra primero?
porque lo real vendría después. Eso es lo que nos dijo Pablo. ¿Cómo Dios podía proyectar la sombra primero? ¿Cómo Dios lo pudo hacer? Porque realmente Dios primero en sus pensamientos, antes que el mundo fuera creado, tenía exactamente lo real y Él pudo proyectar la sombra. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces tenemos la palabra eterna que no puede fallar. Y que cuando la palabra es hablada, ella tiene que venir a acontecer. Y Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. No hay nada que lo pueda detener. No hay absolutamente nada que lo puede detener. El tiempo puede pasar, pero cuando la palabra es hablada, allí en ese exacto momento es liberado el poder para traer a manifestación exactamente eso que ha sido hablado. Entonces nosotros tenemos una escritura en Mateo capítulo 8, versículo 5, y quisiera que ustedes me acompañaran allí. 8:5, donde nosotros vemos allí acerca del centurión. Y podríamos tomar esta escritura para hablar acerca de sanidad divina, pero vamos a tomarla para hablar acerca del poder de la palabra. Y dice así, 8:5, ¿lo tienen? Estando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Ahora vean que esta persona era una persona especial y tenía un entendimiento especial. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahora, este centurión, él tenía un entendimiento acerca de lo que significaba el hablar la palabra. Amén. Y de eso estamos hablando, de la realidad de la palabra que nosotros tenemos. Entonces él dijo, Señor, solamente di la palabra. Pero vean, versículo 9, porque también él estaba reconociendo que Jesús tenía esa autoridad. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Vean cómo él entendió. Y el profeta dice que las cosas naturales nos enseñan a nosotros las cosas espirituales. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo, hablo la palabra. Y yo hablo la palabra y digo a este, ven, y viene. Amén. Hermano Fabián, ¿podría ayudarme? Ven. ¿Qué hice, hermanos? Solamente hablé. Y digo, ve, y va. Y digo, haz, y hace. El poder de la palabra. Cuando la palabra es hablada, eso tiene que venir a cumplimiento. Amén. Es por eso, hermanos, que aquella palabra eterna tuvo que ser revelada a los profetas. Y los profetas la tuvieron que hablar para liberar el poder, para que Dios trajera esa palabra a cumplimiento. Amén. Y profeta tras profeta vinieron hablando la palabra y profetizando de él, profetizando de su venida, hasta que un día el ángel le dijo, lo que será engendrado en ti. ¿Y qué fue lo que fue engendrado en ella? Exactamente todo lo que los profetas hablaron. Amén. Si ustedes leen Mateo capítulo 1 del versículo 18 al 22, ustedes van a leer acerca del nacimiento de Jesús. Y la Biblia dice, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por los profetas. ¿Lo pueden entender? ¿Por qué aconteció todo aquello? Porque los profetas lo habían hablado. Porque primero la palabra tiene que ser hablada para que después acontezca. Amén, hermanos. Es por eso que Dios envió Apocalipsis 17 a nosotros. Para tocar la trompeta y revelarnos el misterio y revelarnos la palabra. Amén. Pero ustedes vean después, en el versículo 8, dice así, 10:8 de Apocalipsis, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto. Oh, no están contentos por eso, ¿no? En Apocalipsis 5 estaba cerrado, nadie sabía, Juan lloraba. Pero aquí ahora se nos dice a nosotros, Juan representándonos a nosotros.
La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. El mensaje es así, ¿verdad, hermanos? Es algo muy sabroso, es algo muy rico, es algo muy dulce, pero después tenemos que enfrentar nuestra jornada y se torna amargo en nuestro vientre. Pero el versículo 11 dice: y él me dijo, es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque la palabra tiene que ser hablada. Había un gran misterio escondido. Dios envió a su profeta para hablar acerca de lo que era aquel misterio. Y él nos habló de un casamiento, él nos habló de una novia. Y él habló de ella, que ella tendría que aparecer. Entonces, cuando él habló todas estas cosas, él nos habló de un arrebatamiento que estaba allí hablado en las escrituras, pero él nos habló exactamente de las etapas del rapto. Él tuvo que hablarlo, ¿para qué? Para que eso viniera a cumplimiento. Y ahora hemos venido nosotros y se nos dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. Y eso es lo que estamos haciendo esta noche, hablando la palabra nuevamente. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y esa es nuestra comisión. Hermanos, no estamos profetizando algo nuevo. Estamos profetizando otra vez. Porque no tenemos un mensaje propio. Tenemos el mensaje que nos ha sido dado por Dios a través del profeta que nos envió. Ninguno de nosotros tiene el derecho de agregar o de quitar, simplemente decir lo que el profeta nos dijo. Él nos advirtió y nos dijo, quédense con las cintas. Quédense con lo que dice las cintas. Y eso a mí me basta. Amén. Entonces damos gracias a Dios por saber estas cosas. Amén. Entonces sabemos que primero tiene que ser hablado para que después acontezca. Y todas estas cosas que leemos en el Antiguo Testamento tuvieron que ser habladas y tuvieron que ser vividas. Vean cómo las escenas, hermanos, fueron cumplidas exactamente mostrándonos el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y nos encontramos entonces aquí en esta escena de Elías y Eliseo. Aquel llamamiento de Eliseo, un llamamiento tan misterioso, hermanos, donde simplemente fue colocado el manto sobre Eliseo y Eliseo reacciona positivamente al llamamiento. Quién sabe, sin entenderlo, después de tener su vida dedicada a trabajar con los bueyes, sin entender el por qué, un día Elías cruza su camino y simplemente aquel manto tiene contacto con él. Y él quiere seguir a aquel hombre, él fue atraído por algo. Y el profeta nos enseña que de principio su fe era intelectual. Pero hay un proseguir en la caminata donde nosotros vamos creciendo y creciendo hasta que él entendió el asunto del arrebatamiento. Él lo entendió de una manera que los otros, aún sabiéndola, no la entendían. Porque los hijos de los profetas sabían del arrebatamiento. Como nosotros sabemos que las iglesias hoy saben acerca del arrebatamiento y hablan acerca de él, pero no tienen el entendimiento que el Eliseo de este tiempo tiene. Amén. Por eso Eliseo le decía, callad. Él tenía una revelación mayor. Él sabía de qué se trataba el rapto. Amén. Entonces, mucho tiempo había pasado. Elías había vivido. Elías había tenido su ministerio. Él había predicado, él había condenado lo que estaba incorrecto. Pero llegó el día que quiso Dios arrebatar a Elías. Amén. Un día especial. Estos son los días que nosotros estamos viviendo, hermanos. Porque nosotros estamos caminando en rapto. Amén. Y llegó el día y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Entonces quiero que vean que el arrebatamiento o el rapto, como le llamamos también, él tiene un camino a ser transitado. Y ellos estaban en Gilgal.
Y nosotros sabemos que Gilgal, allí fue donde fueron circuncidados los hombres, ¿verdad? Que salieron de Egipto. Eso lo podemos leer en Josué capítulo 6, versículo 2. Y allí también en Gilgal, en el versículo 12, la Biblia nos dice que el maná cesó de caer. El maná cesó de caer allí en Gilgal. Ya no era algo público. Ya no era algo de acceso para todas las personas. Estábamos entrando en un tiempo muy especial. Estábamos entrando en un tiempo donde solamente un grupo de personas selectas tendrían acceso a ese maná. Amén, hermanos. ¿Ustedes lo creen? Déjenme ver aquí si lo tengo. En el mensaje ya ha salido el sol. Solo un momentito, hermanos. Yo no quiero dejar pasar esto. El hermano Branham dice así: usted está comiendo del maná escondido. Es un maná escondido. ¿Cómo lo encontraste, hermano? Usted está comiendo del maná escondido, del cual el mundo ni siquiera sabe que existe. Por cuanto usted es un águila. Usted ha sido vivificado a tal altura que usted lo puede alcanzar. Amén. Usted no puede alcanzarla desde acá abajo. Tiene que subir acá arriba. Es necesario que usted sea vivificado, levantado hacia arriba para que lo vivifique. Entonces vemos que no todas las personas tienen a ese acceso a un maná que antes todos podían tener acceso, pero hoy está restringido. Hoy está escondido, está almacenado. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vemos que en el tiempo del arrebatamiento de Elías, él entra en una etapa muy especial, donde aún el maná ya era restringido. Gloria a Dios. Y vemos entonces que ellos estuvieron allí en Gilgal. Pero luego nos dice la Biblia, déjenme ver aquí. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, quédate en Gilgal, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Eliseo sabía que tenía que seguir en esta caminata. Eliseo sabía que tenía que crecer, que tenía que proseguir en el conocimiento, que tenía que llegar a cierta estatura. Aquella estatura que el profeta nos enseñó y nos predicó, que comienza con el nuevo nacimiento. Amén. Y Betel, ustedes saben qué significa casa de Dios. Significa casa de Dios, y lo podemos ver en Génesis capítulo 28, cuando Jacob tuvo la visión de aquella escalera y ángeles subiendo y bajando, ¿verdad? Entonces es justamente en Betel, en la casa de Dios, donde usted puede tener una visión clara de las cosas espirituales, donde tú puedes ver a los ángeles de Dios, donde tú puedes tener la revelación de la palabra. Como dijo Pablo, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Eso es parte del arrebatamiento también. Betel. Aleluya. Y entonces nosotros vemos que Eliseo captó todas estas cosas. Porque muchas veces, hermanos, con el tiempo frío y lluvioso, en un domingo a la tarde o por la mañana, cuando pudiéramos quedar en casa confortablemente, cómodamente, ¿qué es lo que nos mueve a cruzar la ciudad o ir tan lejos? Sacar a nuestros niños y estar allí es porque hay algo que nos está preparando, hay algo que nos está atrayendo. Amén. Oh, ustedes saben, la palabra tiene atracción. El profeta predicó el mensaje: ¿cuál es la atracción en el monte? Y él dijo: es Dios cumpliendo profecías. ¿Qué es lo que nos está atrayendo? Es Dios cumpliendo profecías. Es Dios cumpliendo su palabra en este tiempo que estamos viviendo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es Betel, es la casa de Dios, donde nosotros nos alimentamos, donde nosotros aprendemos, donde allí están, como dice el profeta en el mensaje de dedicación, los albañiles trabajando la piedra y dándole forma a la piedra. Oh, ustedes conocen ese mensaje, no vamos a entrar en él.
Pero el hermano Branham dice que las piedras fueron traídas de diferentes partes del mundo. Y aquellos hombres estaban trabajando bajo inspiración y dándole forma a las piedras. Y alguien miraba y diría: oh, qué piedra rara es esa, qué forma rara tiene esa piedra. Pero el profeta dice: esa piedra tendría un lugar en el templo de Dios. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Esa piedra tenía un lugar que nadie más podría ocupar. En el mensaje, un hombre huyendo de la presencia del Señor, el profeta dice: nosotros le damos a Jonás, ¿verdad? Nosotros le damos, pero Dios tenía un propósito. Él tendría que formar un tipo para que Jesús después hablara de él. Que así como Jonás estuvo en el vientre del pez. Amén. Pero allí en aquel mensaje, el profeta dice: y Jonás huyó. Ustedes recuerdan eso. Dice: pero Elías, Jeremías no serían suficientes. Oh, hermano, para hacer aquello que tenía que hacer Jonás. Ni Elías ni ninguno de los profetas podía tomar su lugar. Nadie puede tomar tu lugar, mi hermano. No importa qué tan capacitado, qué tan grande o pequeño sea. Nadie puede tomar tu lugar. Nadie puede tomar el lugar de esa piedra. Amén. Entonces sabemos que aquí estamos siendo esculpidos por el gran maestro. Dios nos está dando forma, Dios nos está dando un carácter. Él tiene que darnos un carácter. Nosotros tenemos que adquirir un carácter. Porque usted sabe que el profeta nos muestra que poder sin carácter, eso es satánico, es diabólico. Y Dios tiene que formar un carácter en nosotros. Porque grandes cosas están adelante para nosotros. Entonces vemos que estaban en Betel, estaban en la casa de Dios, todo estaba bien, estaban contentos, alegres. Pero Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. No era lo que Elías quería, hermanos, era lo que Jehová determinaba que fuera hecho. Jehová me ha enviado. Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Vean cómo Eliseo era fiel en seguir el mensaje de Elías a todos los lugares donde Elías caminó. Eliseo sabía que él también tenía que caminar. ¿Lo entendieron? Muchas veces nosotros queremos, o en nuestra mente, ¿verdad?, deseamos tener las cosas que William Branham tuvo en su ministerio. Pero nosotros hacemos las cosas que él hacía. Somos dedicados y consagrados como él. Pero Eliseo seguía exactamente los pasos de Elías. Fue entonces donde llegaron a Jericó. ¿Qué sucedió en Jericó? Fue allí donde las trompetas sonaron y los muros cayeron. Fue un tiempo de conquista. Jericó es un tiempo de victoria. Jericó es un tiempo de gran bendición, de gran alegría. Y fue allí en Jericó donde Rahab la ramera desplegó la señal. Ahora es tiempo de desplegar la señal. Amén. Porque es tiempo de rapto. Estamos caminando en rapto y es necesario desplegar la señal. Fue allí donde Rahab expuso la señal. Y vean que donde Rahab expuso la señal era una ciudad maldecida. Ustedes saben, Jericó, una ciudad maldecida. Y exactamente como el mundo que nosotros estamos viviendo, un mundo maldito por el pecado, lo llamó el profeta. Él dijo así: este mundo maldito por el pecado, exactamente lo que era Jericó. Y así como Rahab fue llamada a desplegar la señal en Jericó, nosotros somos llamados a desplegar la señal en medio de este mundo maldito por el pecado. Aleluya. Amén. Es allí donde se pone la señal. Y vemos entonces, dice así, versículo 6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y ese es el último obstáculo. Ese es el último enemigo a vencer. El Jordán, la muerte, es el último enemigo a vencer. Pero ellos pasaron por el medio del Jordán. Era tiempo de rapto, hermanos.
¿Se están ubicando exactamente en el tiempo? Era tiempo de arrebatamiento. Jehová quiso alzar a Elías. Era ese tiempo. Y cuando ellos se enfrentaron la muerte tuvo que abrir paso a ellos para cruzar en medio de ellas. La muerte no tuvo poder sobre ellos porque era tiempo de arrebatamiento. Aleluya. Gloria a Dios. Y aconteció que yendo ellos, versículo 11, y aconteció que yendo ellos y hablando. Vean qué aconteció, hermanos. ¿Quién sabe iban por el camino? Pero era el tiempo. Este es nuestro tiempo. ¿Quién sabe vamos caminando por las calles de Santiago también? Iban caminando ambos y hablando. La Biblia no nos registra de lo que ellos estaban hablando. Pero quién sabe estaban hablando de algún acontecimiento sobrenatural o de las cosas que recientemente habían acontecido. O quién sabe simplemente mirando el campo y diciendo, oh, mira qué campo, la plantación. O quién sabe Eliseo recordando del tiempo cuando él trabajaba con bueyes, viendo bueyes en los caminos, hablando tal vez de cosas cotidianas. Como dijo el profeta, trabaje como si él viniera de aquí a 100 años. Siguiendo nuestro camino. Allí estaban ellos, iban ellos, yendo ellos y hablando. Y aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Allí sucedió la ascensión del profeta. Y así ha de ser la nuestra. Pero quiero que vean, el versículo 1 dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías. Y ahí está el punto, hermanos. El del captar cuando la palabra está llegando a su cumplimiento. Porque podemos tener el conocimiento del evento. Podemos tener el conocimiento de la promesa. Pero ¿qué tal tener el conocimiento de cuando, del momento en que esa promesa está llegando a su cumplimiento? De que estamos viviendo el momento en que la profecía está en andamiento en nuestro día. Eso fue lo que fallaron los fariseos. Porque ellos creían y le esperaban. Y estaban cantando el Salmo 22, Salmo 22. El profeta dice, estaban cantando el Salmo 22 y en el Calvario se estaba cumpliendo exactamente. Ellos no fueron capaces de entender que la profecía se estaba cumpliendo en los días de ellos. Pero por la gracia de Dios, Él nos ha enviado un profeta con un libro abierto. Ese libro, nosotros fuimos llamados a ir al ángel y pedir ese libro para comer de él. De ese libro es que hemos estado comiendo y hoy entendemos que estas profecías, o que nosotros mejor estamos viviendo en el medio de estas profecías. Miren, hermanos. Yo no voy a ser muy extenso, ya voy a terminar. Pero yo quiero que ustedes entiendan, yo quiero entender cada día, yo debo entender mejor de que nosotros somos las palabras de este libro. ¿Ustedes lo creen? Usted toma la Biblia y usted la lee. Y usted lee letra y letra, historias y tantas cosas. Pero un día le preguntaron a Juan, ¿quién eres tú? ¿Eres tú Elías? Dijo, no. ¿Y quién eres tú? Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Él era Isaías 43. Él era las palabras de Isaías 43. Él era la palabra del libro. Nosotros de igual manera somos las palabras de este libro. Nosotros somos las palabras de este libro. Este libro llegó a nosotros de forma impresa, pero nosotros somos este libro en realidad. Este libro caminando. Este libro manifestado. Amén. Porque en este libro nosotros leemos. Y yo creo que nosotros leemos así. He aquí envió a Elías el profeta, ¿verdad? Y cuando el hermano Branham vino, él se identificó plenamente con esas escrituras. Con cada una de las escrituras que hablaban acerca de él. Él se identificó. En el mensaje... bien, a ver si lo encuentro, hermano. Tal vez no lo agarré allí. Bien,
Pero el hermano Branham comienza a hablar acerca de Lucas 17:30 y de Apocalipsis 17. Y él dice, hace 3 años eso era profecía. Dice, hoy es historia. Él se identificó plenamente. Pero hay un detalle. Ustedes saben que él tenía todas las visiones y todas las cosas gloriosas que acontecían en él. Pero sus amigos ministros en el tiempo de su juventud le decían que eso era del diablo, que eso iba a enviar a mucha gente al infierno. Y él, como un hombre de Dios, dice, Señor, yo no pretendo eso, yo no quiero enviar personas al infierno. Y él se fue a la cueva, hermanos. Aquel 7 de mayo, ¿verdad? La visitación del ángel. Él se fue a la cueva a pedirle a Dios que le quitara todo eso. Él no había entendido. Dios tampoco le estaba clarificando esas cosas a él. Y él pensaba que todo lo que le habían dicho sus amigos ministros lo estaba haciendo sentirse mal, y fue a liberarse de eso que en realidad Dios le había dado. Pero luego él notó en la palabra por primera vez que justamente los ministros los llamaban de Belzebú, y que los demonios le decían, tú, hijo de Dios. Comenzó a captar algo diferente y su entendimiento fue cambiado. Lo vio también en el ministerio de Pablo. Y dice, y por primera vez comencé a pensar, ¿y qué tal si esto es de Dios? Si esto es Dios. Y cuando su entendimiento cambió acerca de eso, fue cuando el ángel lo visitó y le dio su comisión. Amén. Pero vean, en esa misma profecía que dice, aquí envío a Elías el profeta, porque nada que no sea profecía vendrá manifestación. Nada que no sea la palabra vendrá manifestación. Usted dice la maldad, cualquier cosa que podamos ver aquí en la tierra, todo está en la palabra. Aún la vida más cruel o el hombre más cruel de la tierra. Eva dijo así, por voluntad de Jehová he adquirido, ¿verdad? Es por voluntad de él. Pero en la misma profecía, hermanos, donde dice aquí envío a Elías, también habla de hijos. Y así estamos nosotros. Fuimos profecía. Así como William Branham se identificó, nosotros nos identificamos en las mismas escrituras, porque nosotros estamos allí. Somos los hijos cuyos corazones serían convertidos. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vean, ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y tenemos que ubicarnos en el tiempo y reconocer exactamente quiénes nosotros somos. Y con esto termino. Todos nosotros conocemos acerca de Job, de la gran prueba que vino sobre él. Y el hermano Branham dice que Satanás exageró de la forma que vino sobre Job. Él realmente exageró y él se aprovechó, hermanos, al máximo de lo que Dios le permitió. Él no dejó nada por si acaso, él se aprovechó del máximo. Dios dijo así, solamente no toque su vida, y fue lo único que no tocó. Lo otro lo aprovechó al máximo todo. Hirió a Job al máximo. Su ira contra el Hijo de Dios fue al extremo. Y solamente no tocó su vida porque había una palabra que le había dicho, no toque su vida. Pero si estaba Job en aquella condición, yo creo que ninguno de nosotros ha llegado a eso. Pero muchas veces por menos de eso, nosotros nos quejamos y tenemos actitudes indignas de un cristiano. Pero Job estaba allí. Pero hermanos, el Señor nunca nos desampara. Él te colocó en este camino no para que tú seas un fracasado. Él te colocó porque te vio capaz. Él te llamó porque vio en ti algo. Tú eres capaz de hacerlo. Y si Él coloca una carga en ti, está escrito que Él no colocará una carga mayor de aquello que nosotros podemos sobrellevar.
O sea que si la montaña, el problema que está en nuestra frente es grande, bueno, sepas que tu hombro es tan grande como ella para poder cargarla, para poder soportarla. Amén. Aleluya. Y allí estaba Job, en esa condición, con heridas por todo su cuerpo. Él llegó a un punto, hermanos, en que los problemas lo limitaron y lo amurallaron al punto que él no podía ver más allá de su situación. Maldijo el día que él nació y tantas cosas. Porque la situación lo empujó a eso. La presión del enemigo. Todo lo que sobrevino lo hundió y lo metió en eso. Y Dios lo encontró. Dios tuvo que descender y venir a él en esa condición. Y en el capítulo 38, el 38, ¿verdad? Cíñete ahora, Job, yo preguntaré y tú me responderás. Dios vino en aquella condición en la cual él se encontraba. Quién sabe, nosotros estamos viendo en esta noche solamente cosas naturales que nos bloquean. Y el hermano Branham, en el mensaje La base fundamental de la fe, él dice que nosotros fuimos hechos para gobernar y para tener el control. Y él dice que el hombre cayó de esa condición, pero que los canales aún están en nosotros. Los canales por donde puede fluir el poder de Dios están en nosotros, en cada uno de nosotros. ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué? ¿Por qué no está? Dios no está actuando de una manera mayor en nosotros. Dice el profeta, porque los canales están obstruidos. Los canales están obstruidos y el poder de Dios no puede fluir por esos canales. Yo tengo el mensaje aquí, lo pudiera leer. Y el profeta dice, es que los canales están obstruidos con los negocios, con nuestros trabajos. Y hay personas en este tiempo, hermanos, ocupadas en la prosperidad material y descuidando las cosas espirituales. Cuando vemos en Job un gran ejemplo que aún teniendo todo de las cosas naturales, de los bienes de esta tierra, él era un verdadero adorador y ofrecía sacrificio por él y por sus hijos. ¿Por qué el profeta nos dijo? ¿Por qué no? ¿Será que Dios habla algo en vano? ¿Por qué fue que el profeta nos dijo que la prosperidad no es una señal de que Dios nos está aprobando? Pero muchas veces nosotros, si está todo bien económicamente, descuidamos mucho del área espiritual. Porque pensamos, Dios nos está bendiciendo. Pero hermano Mauricio nos habló de nuestra visión tiene que ser clara en todo sentido. Allí estaba Job hundido, hermanos, bloqueado por los problemas y las situaciones. No veía salida. Pero Dios tuvo que venir a él y le llamó la atención a sus orígenes. Y le dijo, ¿dónde estaba Job? A veces pensamos que todo lo que tenemos es esto. Que la situación en la que estamos es el punto final de nuestra vida, tal vez. Pero Dios tiene que sacudirte tu conciencia y decir, Job, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Qué estaba haciendo Dios? Sacando a Job de su encierro natural, de sus problemas, y aún con su cuerpo lleno de heridas y sufriendo. Dios lo estaba sacando su visión hacia las cosas eternas y diciéndoles, hijo, a ti te estoy preguntando, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dios le estaba mostrando sus orígenes. Y le dijo, cuando las estrellas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando Dios le dijo eso, Job entendió que él era uno de esos hijos de Dios que se estaba regocijando antes que el mundo fuera formado. Dios le estaba diciendo, Job,
Tus orígenes no son de sufrimiento. Tus orígenes no son de ser un hombre derrotado. Tus orígenes no son de ser un hombre aparentemente desamparado. Tú te estabas gozando en la eternidad. Antes que el mundo fuera, tú ya eras. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Antes que el mundo fuera, Job, tú ya eras. Y te estabas regocijando. Y cuando Job se identificó con lo que él era, aleluya, yo sé que mi Redentor vive. Y mis ojos lo verán. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Este es nuestro tiempo. Este es nuestro tiempo de identificación y de mostrar claramente quiénes nosotros somos. Somos los hijos de Dios manifestados en este tiempo final. Las promesas que fueron dadas son nuestras. Y lo que el profeta nos habló es nuestro. Lo creemos con todo nuestro corazón. Y estamos sujetos a que en cualquier momento todas esas cosas que fueron habladas se manifiesten en nosotros. En ese camino estamos. Vamos a colocarnos de pie. Adoramos. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria a ti. Padre, te agradecemos por este momento. Señor, quién sabe, muchas cosas pudieran haber estado aconteciendo en Santiago en esta noche. Muchas reuniones, muchas fiestas. Quién sabe, el presidente ha tenido alguna reunión, alguna charla. Pero Padre, no hay nada más importante. No hay reunión más importante que haya ocurrido en Santiago que la reunión de tus hijos. Que la reunión donde tus hijos se han reunido y poder alimentarse de ese maná escondido, del cual el mundo no sabe, no puede verlo porque tú así lo dijiste. El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Estamos tan agradecidos, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Padre, no nos cansamos de agradecer. De hecho, llegamos aquí con acciones de gracia. Padre, gracias por esta palabra. Señor, que tú puedas a través del Espíritu Santo anclar estas cosas en el corazón de mis hermanos. Si ha habido algunos, Señor, como Job, quién sabe, con sus problemas, con sus dificultades, problemas y preocupaciones que no le ha permitido venir, quién sabe, a algunas reuniones, que le ha quitado el placer de alimentarse de este maná, el placer de adorar, el sufrimiento, el desgaste de tiempo, quién sabe, Señor, que ha producido eso en alguno de tus hijos. Yo no lo sé, Padre, pero tú los conoces. Pero aquí estamos nosotros, Señor, delante de tu presencia. Sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si tú pudiste hacerlo por Job, Señor, sabemos que tú lo harás por cualquiera de tus hijos. Padre, simplemente quitando su vista de las cosas naturales y elevándola a las cosas espirituales y eternas. Gracias, Señor. Sabemos que en ese camino estamos. Padre, gracias porque hoy sabemos dónde estamos parados. Sabemos los pasos que estamos dando. Sabemos en la dirección a la que estamos caminando. Pues tú nos has enviado un profeta, Señor. Y a través de él nos has enseñado. Gracias te damos, Padre. Bendice este pueblo, bendice esta iglesia, a su pastor. Te agradezco, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes de tener compañerismo juntos y de conocernos de este lado aún, Señor. Te damos gracias por ello. Yo ruego, Señor, que esta palabra pueda haber sido de beneficio para cada uno de mis hermanos. Señor, si en algo este pobre siervo no ha logrado expresarse o se ha expresado mal, Padre,
Que el Espíritu Santo pueda colocar estas cosas correctamente en el corazón de cada uno de mis hermanos. Porque lo pido en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Fue un placer estar con ustedes. Amén.